Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hará cosa de unas cuantas semanas, un mes y medio aproximadamente, hice aquí un vídeo pequeñito en el canal de unos 5 minutos aproximadamente de duración, exponiéndoos un juego. Un juego en el que vosotros teníais que votar, pues, cuáles eran, o teníais que exponerme cuáles eran vuestras 5 películas favoritas de la historia del cine. Y luego yo elaboraría una lista con todos esos votos, con todas esas películas, para decidir cuáles eran las películas más votadas por los suscriptores, es decir, las películas favoritas de los suscriptores de este canal. Ya han pasado, ya os digo, aproximadamente unas 5 semanas, 6 semanas aproximadamente, y voy a dar ya por cerrado lo que es el periodo de votación de todo ello, porque ya tengo las suficientes listas y además es que las películas más votadas se puede decir que están prácticamente cerradas. Es decir, ya no va a haber ninguna alteración en los votos por muchos más que pueda recibir, ya que las películas, digamos, más votadas se pueden decir que ya están muy alejadas de las que se han quedado prácticamente a las puertas de serlo. Además que de todas las películas que habéis mencionado, y además antes de exponer cuáles son las más votadas, he escogido las 10 más votadas, me ha llamado mucho la atención cómo se han ido desarrollando todas estas votaciones o todas las películas que me habéis ido mencionando. Yo esperaba aproximadamente pues que muchas de ellas, la mayoría, podrían ser películas, la mayoría muy modernas del cine pues más contemporáneo en el sentido de los, ¿cómo os diría yo?, de los últimos 10, 20, 25, 30 años aproximadamente. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa al encontrarme con todo tipo de películas, con todo tipo de nacionalidades, sobre todo estadounidenses y europeas en lo que se refiere a que la mayoría son hechas en Hollywood, pero sobre todo también películas europeas? Y la verdad es que el desarrollo de las votaciones ha sido bastante interesante. Como algunas películas recibían más votos, otras menos, como iban de repente subiendo, luego se estancaban, luego seguían subiendo, luego se paralizaban, dependiendo de vuestros gustos. Antes de exponer cuáles son las películas más votadas, ya os digo que voy a exponer las 10 películas más votadas, os voy a dar unos datos un tanto interesantes que yo he sacado de lo que son las votaciones, porque esto me ha servido a mí como un pequeño estudio de lo que son realmente pues los gustos de la mayoría de los suscriptores aquí del canal, o al menos todos los que habéis votado. Y la verdad es que los gustos hay de todo, de todo. La verdad es que el estudio que he hecho así, porque me lo he tomado como si fuera un estudio estadístico, para elaborarme y para centrarme en algunas películas que puedo a lo mejor comentar de cara a lo que es la vida del canal, y centrarme más o menos en los gustos de vosotros, que es los que más veis el canal, los que comentáis sobre todo. Se puede decir que todos los que me comentáis en la mayoría de vídeos que saco, pues todos habéis votado, y además con películas a veces que yo me las esperaba y otras que no. Es decir, ha habido sorpresas y no tanto. Pero también ha habido ausencias de películas que yo, fijaos, no me las esperaba. Incluso sorpresas a la hora de cuáles han sido, por ejemplo, los directores más votados. Es decir, en los directores que realmente han logrado incluir la mayor cantidad de películas, aunque solo fuera por un voto mencionadas una sola vez, pero que me ha resultado chocante en ese sentido. Antes de empezar, yo os digo con cuáles son las películas más votadas, que voy a decir cuáles son las 10 más votadas. Voy a daros unos datos muy curiosos de lo que ha sido, y vamos a comentarlo un poquito así por encima, a lo largo de todo lo que han sido las votaciones, las películas y los números aproximadamente que yo he ido sacando después de todas las votaciones que me habéis mencionado. Por ejemplo, en total, todos los que me habéis votado habéis mencionado un total de 417 películas. O sea, muchísimas, muchísimas películas. Porque la verdad es que a medida que yo iba viendo las votaciones, las iba anotando, yo digo, ¿cómo voy a hacer yo la lista de las 10 más votadas si aquí la verdad es que pocas se están repitiendo? Pero a medida que avanzaban las votaciones ya había unas cuantas que se iban, por así decirlo, despegando de la mayoría. Y dice, bueno, pues este título está destacando más, este título está destacando menos, pero la verdad es que es realmente impresionante todo ello. En total ha habido 269 listas, contadas una por una, 269 listas de películas, en el que aproximadamente 200 han sido 202 las que me habéis puesto aquí en la caja de comentarios aproximadamente. A lo mejor en los últimos días ha entrado alguna que otra y a lo mejor pues se me ha podido pasar, porque ya os digo que todas estas cifras que os voy a dar las he hecho hace ya pues prácticamente 4 o 5 días y a lo mejor hay alguna que se me ha podido pasar.
Y luego también en el correo electrónico, como dije que me podíais enviar también al correo electrónico del apartado que tengo yo aquí de preguntas y respuestas, el de críticascinéfilas40@gmail.com, me habéis enviado 67 correos electrónicos. Es decir que se me han juntado la sección de preguntas y respuestas más todos los listados, que en total han sido 67 los que me habéis enviado por correo electrónico, pero la mayoría están aquí en la caja de comentarios. Pero en total han sido, ya os digo, 269 listas de películas, donde se mencionan 417. Os tengo que decir que esas 417, el 92,3%, es decir, la inmensísima mayoría, son estadounidenses, de Hollywood. Es decir, el cine de Hollywood tiene un peso específico, evidentemente, en la historia del cine muy grande. Y aquí me lo habéis demostrado. Pero es que, además, me habéis enviado títulos de todas las épocas de Hollywood. De los años 30, de los años 40, hasta la actualidad prácticamente. O sea, yo pensaba que no iban a entrar en el listado películas como Lo que el viento se llevó, Casablanca o Ciudadano Kane. Pero es que Lo que el viento se llevó, pues se ha quedado, digamos, a prácticamente nada, a esto, a muy poquito, de entrar prácticamente en lo que son las 10 más votadas, pero ha habido unas cuantas que han despuntado muchísimo y que yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado con todas ellas. Además de este 92,3% de películas estadounidenses, se puede decir que casi la mitad, el 47,8%, son del Hollywood clásico. Es decir, que también a mis suscriptores les interesa mucho el Hollywood clásico. Hombre, evidentemente yo estoy aquí reivindicando en el canal el Hollywood clásico, es lógico que también muchas películas clásicas hayan sido votadas. Cantando bajo la lluvia, Ciudadano Kane, El mago de Oz, El hombre que mató a Liberty Balance, Centauros del desierto, Río Bravo. Es decir, muchísimas han sido ampliamente votadas. Ya digo que Lo que el viento se llevó ha sido muy votada. Aunque os puedo decir que dentro de lo que es el listado de las 10 primeras, ahora os diré algunos datos muy curiosos de esas 10 antes de empezar a nombrarlas. Porque yo os digo que esto es como una especie como de estudio de estadística que me he hecho yo aquí, digamos, para conocer los gustos. Es como un estudio de vuestros gustos para saber dónde, pues, por ir tirando, digamos, a la hora de luego comentar las películas dentro del apartado de críticas cinéfilas, evidentemente. Y la verdad es que ha habido cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, el director que más películas ha conseguido meter con un total de 7 películas dentro de todas ellas es Alfred Hitchcock. El director más votado es Alfred Hitchcock, no por número de votos en una misma película, sino por el número de películas que, aunque haya tenido solo un voto, han sido mencionadas. De Alfred Hitchcock, las más mencionadas han sido, si no recuerdo mal, Psicosis, Los pájaros, Vértigo, Con la muerte en los talones, El hombre que sabía demasiado, Alarma en el expreso, y la otra creo que ha sido Marnie la ladrona. O sea, las 7 películas prácticamente más mencionadas, o mejor dicho, que ha conseguido meter a Alfred Hitchcock en esta película. Ni siquiera Steven Spielberg, porque de Steven Spielberg creo que hay como 5 películas, pero es que Alfred Hitchcock le supera en 7. Es decir, que el cine de Alfred Hitchcock se puede decir que tiene un peso específico también para vosotros, para los suscriptores, y evidentemente en la historia del cine. Aquí hay muchas de Alfred Hitchcock que están comentadas en el canal y otras tantas que quedan. El hombre que sabía demasiado, por ejemplo, que está votada aquí, está mencionada en la lista, pues evidentemente ya sé que tengo que comentarla. Y evidentemente otras películas también del maestro del suspense, por supuesto. El género que más veces se ha votado, por el número de veces que se han mencionado, es la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción, el cine fantástico, digamos en general es el que más se ha votado, con títulos como evidentemente la trilogía de la Guerra de las Galaxias, Regreso al futuro, 2001 Odisea del espacio, Metrópolis de Fritz Lang también. Acordaos aquel listado, aquel ranking que hice yo de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Creo que lo hice hace muy poquito además. La mayoría de las que están ahí están votadas dentro de lo que es vuestros listados. Es decir que, digamos que lo que son vuestros gustos con todo lo que yo expongo en el canal va coincidiendo bastante en ese sentido. Pero que Alfred Hitchcock fuera el más votado realmente la verdad es que no es que me cause estupor, pero yo pensaba que a lo mejor podría ser un Steven Spielberg o un James Cameron. No, el más votado o por lo menos el que más número de películas ha conseguido meter
ha sido evidentemente Alfred Hitchcock. Luego ha habido otros directores más contemporáneos a él que sí, sus películas han sido muy votadas, como ahora lo veremos en la lista de las 10 más votadas. Pero que Alfred Hitchcock haya conseguido meter 7 películas realmente dice mucho realmente del maestro del suspense. Y luego también muchísimas películas de origen evidentemente no estadounidense. Por ejemplo, aquí me he hecho un pequeño listado de películas europeas, como por ejemplo El bueno, el feo y el malo, La vida es bella hasta que llegó su hora, Metrópolis, Das Boot, el submarino, El viaje de Chihiro, El séptimo sello, Los 400 golpes, Las novias de Drácula, Fresas salvajes, Ran, M, el vampiro de Düsseldorf, El secreto de sus ojos, que es prácticamente la única película, se puede decir, o de las pocas, o mejor dicho, casi la única película, no sé si se me habrá quedado por ahí en el tintero alguna, la única película realmente suramericana o latinoamericana. El secreto de sus ojos, esa película magnífica de Ricardo Darín, que es argentina, pero se puede decir que es casi la única o la más votada de las películas latinoamericanas que me habéis expuesto. Tiene 3 votos nada más. Pero fijaos que muchos de vosotros venís, me habéis comentado que sois de Perú o de Colombia, también evidentemente de Norteamérica, dentro de lo que es México, pero la mayoría de los que a mí habéis expuesto, ese 92,7% son estadounidenses. Incluso sé que españoles también me siguen mucho aquí dentro del canal. Pues españolas se puede decir que no han llegado, digamos, ni a 10 películas las que han sido votadas. Entre ellas están, por ejemplo, Tesis y Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, Hable con ella, de Pedro Almodóvar, y El crack, de José Luis García. Es decir, poco más, o sea, muy poquitas, así un poco diciéndolos por encima, porque claro, son 417 películas, no os voy a empezar a enumerar todas absolutamente. Y vamos, sin más dilación, con las películas que más, digamos, número de votos han tenido, las películas que se han despegado por completo del resto. Os puedo decir, a título curioso, que Ridley Scott en esta lista mete 3 películas. Es el director cuyas películas han sido más veces votadas, por así decirlo. Prácticamente os podéis hacer una idea. ¿En qué puestos? Ahora lo veréis. Hay una película de cine clásico, pero claro, una grandísima película de cine clásico, y una película de terror. Una, la que yo también considero que es la mejor o casi la mejor o segunda mejor película de terror de todos los tiempos. O sea que en ese sentido vuestros gustos y los míos van en ese sentido bastante parejos. Sin más dilación vamos a decir cuáles son las 10 más votadas. En el número 10, precisamente con 10 votos, y además es una película que ha estado prácticamente, que desde el primer momento se distanció muchísimo. Digo, caray, esta película de terror, pues la verdad es que está despuntando bastante. Es nada más y nada menos que Psicosis, del que os he dicho anteriormente, de Alfred Hitchcock. Evidentemente Psicosis es una película como todas las de este listado que no hace falta realmente que yo empiece a hacer una review de todas estas películas que os voy a mencionar, porque las tenéis, todas están comentadas en el canal. Y a medida que vaya mencionando voy a decir cómo han ido evolucionando los votos de esta película. Yo digo que al principio Psicosis se empezó a despuntar de una manera muy fuerte, pero luego se estancó. Pero esos 10 votos que ha tenido, se puede decir que esos 10 votos que ha tenido los ha mantenido ahí durante un tiempo y aguantando en esa posición, y la verdad es que iban avanzando las votaciones, tal y como iban avanzando las votaciones, otras se han quedado estancadas, otras incluso que yo considero que son más conocidas dentro de las películas de terror, como El Resplandor o como Drácula, de Bram Stoker, que también ha sido bastante mencionada, se han quedado muy por debajo de Psicosis, de una de las obras maestras del director de Alfred Hitchcock, del gran maestro del suspense. Pero me alegro, por ejemplo, que Psicosis sea, digamos, una grandísima película que esté dentro de este ranking, y se puede decir que las películas de género abundan dentro de este ranking, pero que el género de terror esté muy bien representado por lo que yo pienso que es una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, para algunos la mejor, y evidentemente pues una película pues muy seminal y un auténtico, como os diría yo, un auténtico referente que ha servido pues de modelo a seguir para muchísimos directores de cine de género posteriores a los años 60. O sea, Psicosis en el número 10, la verdad es que ha sido una gran sorpresa para mí. La que se despuntó prácticamente de Psicosis en el número 9, vamos a pasar ya al número 9, la que se despuntó de Psicosis, pero que también tuvo una evolución un tanto, pero esta ha tenido una evolución un tanto irregular, pero con unos votos muy sueltos, pero que poco a poco ahí a la chita callando ha ido cobrando cada vez más importancia.
ha sido con 12 votos Gladiator, el gladiador de Ridley Scott, la primera de Ridley Scott en esta lista, en la 9ª posición. Hombre, yo creo que Gladiator fue una película que a todo el mundo, o prácticamente casi todo el mundo que vio, le impactó muchísimo. Yo, pues uno de los primeros, además que la vi 3 veces en el cine, me gustó muchísimo. Luego la tuve en VHS, la he tenido en una edición especial, no la tengo en Blu-ray, pero la tengo en una edición especial en DVD, y además con muchísimos extras, una edición especial de 3 discos. Es decir, que es una película que realmente ha tenido un peso muy importante dentro de lo que es el cine contemporáneo. Fue el auténtico resurgir del peplum, o mejor dicho, del cine de romanos, de aquellas películas que en la época dorada de Hollywood habían estado prácticamente en la cumbre. Yo creo que sus 5 Oscars, sus 12 nominaciones, la interpretación de Russell Crowe son realmente todo fascinante. Y para mí Gladiator pues es, para mí, para muchos y para grandes sectores de la crítica, muchos sectores de la crítica, es la mejor película de Ridley Scott, o por lo menos la mejor ambientada, la mejor interpretada y con un desarrollo caudaloso y realmente extraordinario. En el número 9, Gladiator con 12 votos, que ya os digo, a la chita callando iba añadiendo votos poquito a poquito, pero se quedó con 12 y la verdad es que ha sido realmente magnífico ver Gladiator, una de mis películas favoritas sin duda alguna, dentro de esta lista. En el número 8 tenemos la primera película de aventuras, una película que yo creo que también todo el mundo conoce, realmente con un solo voto más que Gladiator. Pero es una película que dentro de lo que es la filmografía de su director, Steven Spielberg, las tiene bastante mejores. Pero evidentemente es uno de los referentes del cine de aventuras. No es nada más y nada menos que En busca del arca perdida. Con 13 votos, una de las obras maestras de Steven Spielberg, aunque ya os digo, películas como Salvar al soldado Ryan, como La lista de Schindler, evidentemente son películas que están muy por encima, pero En busca del arca perdida es un referente del cine de aventuras. Y cuando yo haga mi ranking, o hagamos los rankings de lo que es el cine de aventuras, o las que yo pienso que son las mejores películas del cine de aventuras, evidentemente En busca del arca perdida va a estar, porque marcó un antes y un después, y ese personaje que crearon Steven Spielberg y George Lucas, yo creo que realmente es uno de los referentes del cine contemporáneo y del cine moderno. Y claro, yo pensaba que evidentemente En busca del arca perdida, o una de las películas de Indiana Jones, tenía que estar. En el número 8, En busca del arca perdida. En el número 7, la primera y única película bélica de todo lo que es el ranking. Fijaos, las películas bélicas no han sido de las más votadas dentro de lo que son las 417 películas que me habéis mencionado. El género bélico realmente no ha sido, por así decirlo, muy mencionado, yo os digo, aquí en el canal, pero yo me esperaba a lo mejor que mencionaréis, bueno, están mencionadas, pero hay, digamos, no una animadversión, pero parece que el género bélico no ha sido excesivamente votado, en el sentido de que, aunque tiene grandísimas películas, no cuaja realmente a lo mejor dentro del gran público, no lo sé. Pero yo he recibido poquitos votos de poquitas películas bélicas, pero esta ha despuntado de una manera tremenda, con 15 votos en el número 7, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Es decir, yo creo que Apocalypse Now, para mí, la mejor película de guerra de la historia del cine, como dijo Coppola, no es que sea una película de Vietnam, es que es Vietnam directamente. Es una de las películas más poderosas de la historia del cine. También la tenéis aquí comentada en el canal. Y hombre, la interpretación de Martin Sheen, de Marlon Brando, yo creo que su calidad está fuera de toda duda. Pero volviendo a lo que es el género bélico, he visto que habéis votado Das Boot, El submarino, una película también bastante, digamos, contemporánea, por así decirlo, pero que ya tiene sus añitos. También Senderos de Gloria estaba por allí, El puente sobre el río Kwai, pero una o dos más. Es decir, el género bélico ha sido muy poco votado dentro de... Yo he echado, por ejemplo, no sé, títulos clásicos como Objetivo Birmania, como Los cañones de Navarone, títulos un poco Los violentos de Kelly. Creo que también está La gran evasión por ahí una de las veces, pero ha sido muy poco mencionado el género bélico. Yo creo que, bueno, pues no tener un carácter, digamos, de cine para el gran público, o por lo menos dentro de los últimos tiempos, yo creo que ha sido un poco dado de lado. Pero bueno, yo creo que si el género bélico está muy bien representado por Apocalypse Now, evidentemente realmente ya es algo. En el número 6, con 2 votos más, con 17 votos, otra película de género, en este caso de ciencia ficción,
que a mí me ha sorprendido mucho que estuviese por delante de su secuela, porque la secuela es mejor película y además es incluso más famosa. Pero en el número 6 tenemos a la película Terminator de James Cameron del 1984. Es decir, Terminator 2 también ha recibido muchísimos votos, pero se ha quedado bastante, digamos, bastante alejada. Creo que en total recibió 5 o 6 votos, o 7 aproximadamente. O sea, empezaron las votaciones ahí en Terminator 2, parece que estaban como combatiendo la una con la otra. Pero es que llegó un momento que Terminator 1, por así llamarla, empezó a despegar en votos y ya os digo, 17 en comparación pues con los 6, 7 votos, 8 que tenía la secuela. Y eso que la película secuela, Terminator 2, también es muy, muy famosa. Pero ha sido la primera de Terminator la que ha tenido un peso específico mucho más importante dentro de las votaciones. Y ojo, la segunda película de Ridley Scott. Perdón, la primera película de James Cameron, me estaba confundiendo. La segunda película de Ridley Scott viene ahora, que es que la estoy viendo. Además, con un total de 20 votos. Hombre, esta yo sabía que iba a estar sí o sí, en la lista. Esta y la siguiente. Porque claro, es una película dentro de la ciencia ficción y del terror muy importante. Y además que ha dado rienda pues a una saga de terror y ciencia ficción ultra conocida. Y además ese eslogan en el 79 de "en el espacio nadie puede oír tus gritos", ya te lava la sangre, ¿no? Evidentemente ya sabéis cuál estoy diciendo. En el número 5, y ya os digo, con 20 votos, o sea, Alien, el octavo pasajero, la segunda película de Ridley Scott. Claro, ¿qué voy a decir de Alien también que no sepamos a estas alturas? La review la tenéis aquí en el canal y que es una de las películas de terror y ciencia ficción más impresionantes e impactantes de todos los tiempos. O sea, yo creo que Alien es una película absolutamente seminal, importantísima, que aunque dentro de lo que es el desarrollo, la estructura narrativa, no nos está enseñando nada nuevo, eso de unas personas metidas dentro de un sitio que no pueden salir y con un monstruo que va acabando uno a uno con ellos, eso ya incluso antes de Alien ya lo habíamos visto, esa misma fórmula es la de La noche de los muertos vivientes, donde los protagonistas están dentro de una casa y no pueden salir porque hay una serie de muertos, desde los zombies que están rodeando la casa y que poco a poco irán matándolos, poco a poco, uno por uno. Aunque sea una estructura narrativa ya un poco muy machacada, Ridley Scott le dio una atmósfera con la banda sonora de Jerry Goldsmith. ¿Qué os voy a contar de alguien que realmente no sepamos? Pero que yo esperaba que sí, que Alien, el octavo pasajero, iba a estar. También tuvo una dura competencia con la segunda, que es la de James Cameron, con la de Aliens, que también tuvo bastantes votos, pero que al igual que la de Terminator se iba quedando atrás. Es decir, las secuelas gustan, pero las primeras digamos que tienen mucho más protagonismo en todos los sentidos. En el número 5, Alien, en el octavo pasajero, yo os digo con 20 votos. Con 22 votos, junto con Psicosis, aunque Psicosis yo os digo que es de cine de género, digamos que la única película del Hollywood clásico. También podemos decir que Psicosis es del Hollywood clásico, evidentemente. Pero esta es más clásica en el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué? La hizo la Metro-Goldwyn-Mayer, era una gran película de estudio, como realmente eran las películas clásicas de entonces. Y claro, esta es, por así decirlo, la única gran película clásica dentro de lo que es el ranking, ya os digo, de lo que es el cine de estudio, pero que yo no me esperaba para nada. Ha sido una auténtica sorpresa ver cómo esta película en votos crecía y crecía y que llegó en un momento a estar la primera en votaciones, pero que luego fue superada posteriormente. Pero yo pensaba que iba a ser la primerísima porque iba en cabeza y estuvo yendo en cabeza durante pues gran parte de lo que eran las votaciones a medida que iba haciendo las listas. Esta película es Ben-Hur de William Wyler de 1959. Ben-Hur es una de las cimas del Hollywood clásico. Todos lo sabemos, los 11 Oscars, la gran carrera de cuádricas, en ese gigantesco circo máximo. Es decir, Ben-Hur era una película que a mí me ha sorprendido en el sentido que estuviese aquí al lado de películas, yo os digo, como Terminator, como Alien, como En busca del arca perdida, como Psicosis, que son más películas de género, ¿sabéis? Pero evidentemente Ben-Hur yo creo que es una película que tiene mucho peso dentro de lo que es el canal. Y la verdad es que debido a todo esto, a lo mejor le hago un especial pues comentando un poquito el cómo se hizo más o menos, porque el rodaje fue muy complicado, tremendamente complicado, se gastaron una gran cantidad de dinero, fue la película más cara de la historia del cine en su momento, 15 millones de dólares, que hoy serían, para hacer esa película con más de 300 decorados, creo que tendría que invertir Hollywood pues aproximadamente, no al cambio, porque
A mí eso del cambiar, digamos, por lo de la inflación hasta cierto punto. Pero claro, los 15 millones de dólares del 59 podrían convertirse perfectamente en 600 o 700 millones de dólares de hoy en día. Por lo menos en lo que se refiere a decorados y a número de extras, que entonces eran reales, no eran digitales. Pero me alegra también que una película como Ben-Hur, realmente una de las grandes representaciones del Hollywood clásico, esté en esta lista. Ya os digo, con 22 votos, Ben-Hur. O sea que de los 417 películas, mejor dicho, a ver si me aclaro, de las 269 listas que me habéis enviado, Ben-Hur está en 22 de ellas. Prácticamente 22, 266, casi en un 10%. O sea, no es moco de pavo. En el número 3, aquí he tenido un pequeño problema. Porque claro, en el tercer puesto he puesto, es una trilogía de películas. Pero claro, muchos de vosotros me decíais un título de la trilogía, el segundo título o el tercer título, pero otros, muchos de vosotros me poníais, cuando lo habéis votado, me ponéis el nombre genérico. Y claro, decía, bueno, ¿a cuál de las tres se refiere? Entonces lo que he hecho ha sido englobar la trilogía como si fuera una única película. Evidentemente estoy hablando de El Señor de los Anillos en el número 3. Todas las películas del Señor de los Anillos han sido ampliamente votadas. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey. Sobre todo El Retorno del Rey. Pero muchos de vosotros que lo habéis votado, en total han sido votadas, a ver si tengo aquí en total 29 veces, me decíais El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Yo apuntaba El Retorno del Rey. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres. Pero también otros tantos vosotros poníais El Señor de los Anillos. Y ya no sabía cuál de las tres poner. Entonces llegué a un momento que dije, bueno, pues entonces voy a englobar como El Señor de los Anillos como si fuera una única película. Y La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, las tres, tienen un total en conjunto de 29 votos. Sé que a lo mejor es un poco tramposo en ese sentido, porque son tres películas, pero no son independientes. Acordaos que Peter Jackson hizo el rodaje de las tres películas seguidas. Por lo tanto, se puede considerar como una única película, aunque cortada en tres partes. Y bueno, debido a la ambigüedad en algunos de vosotros de decirme solo El Señor de los Anillos y no ponerme cuál era la siguiente, si era La Comunidad del Anillo, si era Las Dos Torres o El Retorno del Rey, pues he optado directamente, pues, digamos, por poner El Señor de los Anillos como trilogía realmente. Y con 29 votos, pues las tres ocupan la tercera posición. Aunque ya os digo que la mayoría de votos, creo de estos 29, creo que, a ver, eran 14 o 15 eran del Retorno del Rey. Casi la mitad prácticamente, o sea que también ha sido ampliamente votada. La importancia que ha tenido el Retorno del Rey dentro de lo que es la cinematografía de los últimos años ha sido capital. Yo la considero, sinceramente, la gran película, gran epopeya y por extensión, digamos, la obra cinematográfica más importante del siglo XXI. Ya no El Retorno del Rey, sino la trilogía del Señor de los Anillos, la más ambiciosa y con una calidad desbordante. Y evidentemente tenía que estar seguramente en esta lista, pero fijaos que hay otras trilogías que no están realmente en esta lista. Ahora haremos un pequeño balance también. Os puedo decir, por ejemplo, que de las dos que quedan no hay ninguna de la Guerra de las Galaxias. Ha sido algo que me ha sorprendido muchísimo. De la Guerra de las Galaxias, antes de deciros las dos primeras, han sido votadas las tres de la trilogía original, pero no mucho. Y de las precuelas, La Venganza de los Sith, las demás ninguna. Pero la que más votos ha tenido, evidentemente, ha sido El Imperio Contraataca, la que es, digamos, mejor película, y luego La Guerra de las Galaxias del 77. El Retorno del Jedi también ha sido votada, pero también menos, creo que recibió 5 o 6 votos, tampoco excesivamente, no muchos. Y El Imperio Contraataca estaría por los 9 u 8 aproximadamente, o sea que... Pero quiero deciros que me ha sorprendido que no estén en esta lista. Es decir, que todos vosotros hayáis votado mucho más películas como Psicosis, como Apocalypse Now o como Ben-Hur, como más preferidas más que La Guerra de las Galaxias. Pero bueno, son cosas que vienen de las votaciones. Y en los dos primeros puestos, evidentemente yo esto, pues una de ellas me esperaba... Bueno, las dos la verdad es que me las esperaba realmente. Pero la verdad es que hubo una pugna muy dura entre estas dos películas. Pero la segunda tengo que decir que desde el primer momento despuntó, luego se estancó, luego creció un poquito más. Pero digamos que desde el primer momento estuvo ahí incluso en la pugna por el primer puesto con Ben-Hur. Pero la que realmente ha destacado ha sido la primera y ahora os diré. En el segundo lugar,
segundo lugar, con 30 votos, tenemos El Padrino de Francis Ford Coppola. Es decir, una de las películas, yo creo, favoritas dentro de lo que es aquí los usuarios y los suscriptores del canal, porque es una película de cine negro de gángsters, y yo cada vez que he subido aquí una película de gángster de cine negro ha tenido muchas visitas. Érase una vez en América, ¿cómo se llama? En lo que sea cine negro se refiere, la del Padrino 2, me queda por comentar la del Padrino 3, que será la de la muerte de Michael Corleone, la última versión definitiva que sacó Francis Ford Coppola, pero que El Padrino, evidentemente, la interpretación de Marlon Brando, de Al Pacino, además que yo creo que El Padrino 2, incluso El Padrino primera parte, es una de las películas, o mejor dicho, es uno de los vídeos más extensos dentro de lo que es el canal. Creo que mi vídeo del Padrino 2 duró, mi review fue 1 hora 35 minutos o algo así, y tiene más de casi 60.000 visitas. Es decir, yo creo que es una review porque es una película que evidentemente pues tiene mucho nombre, tiene muchísimo nombre. Y en el número 1, la tercera película que mete Ridley Scott, con 32 votos, es decir, que, si me permitís que lo vuelva a consultar, de las 269 listas que me habéis enviado, esta película está en 32 de ellas. En el correo que me habéis enviado, en bastantes. O sea, en el correo habéis sido en ese sentido muy frikis lo que me habéis enviado, porque esta película, gracias a los votos por correo, parece que estoy hablando de las votaciones en general o del voto por correo, ha ganado por votos de correo prácticamente. Y esa es la tercera película de Ridley Scott que mete. Y esa no es otra que Blade Runner. Blade Runner es, a partir de ahora, la película favorita de los suscriptores del canal, con 32 votos. Rara era la lista que no tenía Blade Runner por ahí. O sea, Blade Runner estaba en todas partes. Y bueno, tuvo momentos en el que ha recibido unos cuantos votos, luego se estancó, luego subió, pero luego al ir viendo también algunos correos, dices, joder, pues que Blade Runner pues, ha prácticamente despuntado. Prácticamente hasta hace muy poquitos días, hará un 10 días, no llega ni a las 2 semanas, El Padrino estaba por encima. Pero las últimas votaciones, a las últimas listas que me has enviado, de repente, ¡paf!, ahí estaba Blade Runner. Yo digo, pues ya despunta con respecto a lo que era El Padrino. O sea que se puede deducir que la ciencia ficción, el cine de género y una película, yo creo que tan importante en la historia del cine como Blade Runner, no es que evidentemente merezca este puesto. Yo creo que mejores películas que Blade Runner hay muchas en la lista, en esta lista, Apocalypse Now, Ben-Hur, pero Blade Runner forma parte, yo creo, que de una generación. Es una película que ha marcado a generaciones enteras. La interpretación de Harrison Ford, el mito de los replicantes, la banda sonora de Vangelis, que es realmente maravillosa, el lenguaje visual de Ridley Scott, la fotografía, las luces. Blade Runner es un título mágico en ese sentido. También lo tenéis aquí comentado en el canal. Y bueno, la verdad es que qué decir de Blade Runner también, como el resto de películas que ya no sepamos. Es decir, si os hago una pequeña, digamos, inclusión, un pequeño resumen, son del 10 al 1 son Psicosis, Gladiator, En busca del arca perdida, Apocalypse Now, Terminator, Alien, el octavo pasajero, Ben-Hur, El Señor de los Anillos, El Padrino y Blade Runner. Todas las películas ampliamente conocidas, ampliamente comentadas aquí en el canal, y yo me esperaba muchos de estos títulos. Se puede decir que todos son realmente estadounidenses. El Padrino es estadounidense, Blade Runner estadounidense, El Señor de los Anillos es coproducción con Nueva Zelanda, como lo sabéis, Ben-Hur es de Hollywood también, Alien, el octavo pasajero es británica, tiene un toque más británico, por así decirlo, pero también Apocalypse Now, Terminator, En busca de la arca perdida, Gladiator, Psicosis, todas son estadounidenses. Es decir, quitando, por así decirlo, El Señor de los Anillos y Alien, pero bueno, son coproducciones. Fijaos que ya dentro de estas 10, la gran mayoría, el 90 y mucho por ciento, se puede decir que el 90%, como os he dicho yo, en las estadísticas de las películas, de todas las que habéis comentado, evidentemente la mayoría son, evidentemente, estadounidenses, son de Hollywood. Y aquí están todas las votaciones. Esto es lo que habéis vosotros votado. Y además con bastante, digamos, bastante ahínco, porque había tantas que se repetían constantemente que yo decía, caray, estas películas se van a sobresalir. Y ha habido otras películas, por ejemplo, creo que Salvar al Soldado Ryan no la ha votado a nadie. Es una ausencia, digamos, muy marcada. O sea, nadie se ha acordado de Salvar al Soldado Ryan. Incluso muchas películas de Steven Spielberg, como yo pensaba que podrían estar aquí,
como La lista de Schindler o como E.T., tampoco están. Es más, E.T., si me permitís un momento, E.T. tiene, que yo sepa, esperaos que la busque, tengo aquí todas apuntadas por el número de votos, pues la verdad es que no tiene ni 4 votos, ni 3 votos, muy poquitos. Luego, por ejemplo, otras películas importantes que han sido votadas, por ejemplo, con 5 votos ha estado Seven, Río Bravo, La vida es bella, El retorno del Jedi, también ya os dije que no tenía excesivos votos, pero ya os digo, habéis mencionado tantísima cantidad de películas que es muy difícil, evidentemente, poder mencionarlas todas. Luego, por ejemplo, Psicosis, que tenía 10 votos, con 9 votos hubo un triple empate. Con 9 votos, fijaos que habéis votado La cosa, de John Carpenter, la película más votada de John Carpenter, Regreso al futuro, de Robert Zemeckis, y Tiburón, de Spielberg. O sea que La lista de Schindler, por ejemplo, la que es la mejor película que yo pensaba que iba a estar en este ranking, La lista de Schindler no ha tenido tampoco demasiados votos. Ahora mismo no la localizo por todas las que tengo. Por ejemplo, os puedo decir que Encuentros, la tercera fase, sí ha tenido 6 votos, por ejemplo, pero realmente para aumentar el listado en votos pues era difícil. Y además es que, claro, ha habido muchísimos directores. Habéis votado, ya os digo, Alfred Hitchcock, el que más películas consigue meter, Ridley Scott, 3 en el ranking, Gladiator, Alien, Blade Runner, pero luego Francis Ford Coppola ha tenido 2, Steven Spielberg 1, Peter Jackson 3 o 1 según se mire realmente, y William Wyler junto a Ben-Hur, realmente lo que es para muchos pues su mejor película junto con Los mejores años de nuestra vida. Y estas son las películas que habéis votado. Realmente repetiremos la experiencia, o quisiera repetir la experiencia ahora por géneros, ciencia ficción, aventuras, drama, comedia, terror, fantasía. Pero bueno, son como pequeños estudios que yo hago de vuestros gustos. Pero ahora tengo también, de todas las que tengo aquí en el canal, un listado de aproximadamente, se puede decir, que de 417 películas, que muchas de ellas están comentadas en el canal, pero otras no, para ir comentando porque también forman parte de vuestros gustos. Y bueno, pues estos son los resultados de vuestras votaciones. Espero que os haya gustado el vídeo y recordar, Blade Runner es la película más votada por los suscriptores del canal. Yo me lo esperaba porque es un grandísimo título y ya repetiremos la experiencia y sobre todo muchísimas gracias por vuestra colaboración y por todos los listados de películas que me habéis mandado. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me deis un pulgar. Espero que os suscribáis al canal para aquellos que lo veáis el canal por primera vez y que le deis a campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Estos han sido las películas favoritas de los suscriptores del canal. Espero que haya gustado el vídeo, que paséis una buena velada y hasta mañana.